En el epicentro de un conflicto que redefine el mapa político mundial, Ucrania se ha convertido en el tablero de una guerra que trasciende sus fronteras. Desde los primeros bombardeos hasta el temor constante de una catástrofe nuclear, cada día trae nuevas sorpresas, giros estratégicos y desafíos que desafían a las potencias globales. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y qué secretos se ocultan tras las líneas de fuego? Prepárate para desentrañar las piezas clave de una lucha que no solo afecta a Europa, sino que podría cambiar el destino de toda la humanidad. La guerra que desgarró el corazón de Europa. El estallido de la guerra en Ucrania no solo marcó el inicio de un conflicto armado, también encendió una crisis humanitaria y estratégica que transformó el panorama global. Con más de 1000 días de combates incesantes, el conflicto ha dejado a su paso un rastro de devastación, ofensivas y contraofensivas que continúan remodelando la región. Todo comenzó con una escalada de tensiones en la región del Donbass, donde años de disputas entre separatistas prorrusos y el gobierno ucraniano finalmente derivaron en una invasión a gran escala por parte de Rusia. En las primeras semanas, las fuerzas rusas avanzaron rápidamente, tomando ciudades clave como Mariupol y cercando la capital, Kiev, en un intento de paralizar al gobierno ucraniano. Sin embargo, lo que parecía un avance imparable pronto se encontró con una feroz resistencia. El ejército ucraniano, reforzado por el apoyo logístico y militar de Occidente, respondió con contraofensivas estratégicas que lograron frenar el avance ruso en varias regiones. Utilizando tácticas asimétricas y drones para atacar las líneas de suministro rusas, Ucrania demostró una capacidad inesperada para adaptarse a la guerra moderna. Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, estas tácticas permitieron recuperar territorios clave como Jersón y estabilizar frentes que estaban al borde del colapso. Pero las victorias en el campo de batalla tienen un costo devastador. Las imágenes de ciudades en ruinas, con edificios destruidos y calles desiertas, son un testimonio del precio que Ucrania ha pagado. Mariupol, una ciudad portuaria estratégica, se convirtió en el símbolo de la destrucción. El asedio prolongado dejó miles de muertos, mientras los sobrevivientes vivían en condiciones extremas, sin acceso a agua, electricidad ni alimentos. La población civil ha sufrido profundamente. Más de 8 millones de ucranianos han sido desplazados, creando una de las crisis de refugiados más grandes de la historia reciente, según datos de ACNUR. Las infraestructuras críticas, incluidas escuelas, hospitales y plantas de energía, han sido blanco constante de bombardeos, dejando a millones sin servicios básicos. A pesar de ello, la resiliencia del pueblo ucraniano ha sido notable, con comunidades enteras trabajando para reconstruir mientras enfrentan las adversidades. Este capítulo inicial de la guerra no solo cambió la geografía de Ucrania, sino también el equilibrio de poder global. Las alianzas internacionales, sanciones económicas y estrategias militares se han transformado, marcando el inicio de una nueva era de tensiones geopolíticas. Y mientras Ucrania lucha por su supervivencia, el conflicto ha evolucionado, llevando a la región hacia desafíos aún más complejos, como los riesgos nucleares y las disputas sobre recursos estratégicos. ¿Qué papel jugarán estas dinámicas en el desenlace del conflicto? El futuro de Ucrania y de Europa permanece suspendido en una balanza precaria. Pero ¿cómo sostener una guerra prolongada cuando los recursos parecen agotarse? Esta es la pregunta que el Kremlin enfrenta mientras lucha por mantener un esfuerzo bélico cada vez más desgastante. Las limitaciones en la producción industrial y la dependencia de aliados externos han colocado a Rusia en una posición frágil que pone en duda su capacidad de mantener el ritmo del conflicto. Uno de los aspectos más críticos es la escasez de municiones y armamento pesado. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha perdido más de 5.000 vehículos blindados y cientos de piezas de artillería. Sin embargo, su capacidad para reponer estas pérdidas está limitada por la falta de componentes clave y maquinaria industrial. Las forjas rotativas, esenciales para fabricar cañones y piezas de artillería, son un recurso extremadamente limitado en Rusia, con solo 2 operativas en todo el país, según un informe de SIPRI. Cada una de estas forjas produce un promedio de 10 piezas al mes, una cifra alarmantemente baja frente a las exigencias del frente. Ante este escenario, Moscú ha recurrido a Corea del Norte para obtener millones de proyectiles de artillería y cohetes.
Este intercambio, que incluye apoyo técnico y acuerdos energéticos, ha sido señalado por analistas como una estrategia desesperada. Aunque estas municiones proporcionan un alivio temporal, su calidad inferior y la dificultad logística para transportarlas al frente reducen significativamente su eficacia. Además, la dependencia de países como Irán para el suministro de drones ha sido fundamental en la estrategia rusa. Los drones de ataque Shahed-136, conocidos por su bajo costo, han permitido a Moscú mantener operaciones ofensivas contra infraestructuras críticas en Ucrania. Sin embargo, este enfoque también subraya la incapacidad de Rusia para desarrollar alternativas internas, dejando en evidencia su dependencia tecnológica. En paralelo, las sanciones internacionales han reducido drásticamente el acceso de Rusia a tecnologías avanzadas y componentes clave, como chips semiconductores utilizados en sistemas de guía para misiles. Esto ha obligado al Kremlin a utilizar soluciones improvisadas, adaptando tecnologías obsoletas y fabricando armas con componentes de baja calidad. Según un análisis de Jane's Defense, esta situación compromete la precisión y fiabilidad de los sistemas de armamento ruso. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más puede Rusia sostener esta guerra con recursos tan limitados? La respuesta dependerá no solo de sus estrategias logísticas, sino también de la capacidad de Ucrania y sus aliados para mantener la presión en el frente. Mientras tanto, las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en cada enfrentamiento, marcando el camino hacia la próxima etapa del conflicto. ¿Qué nuevos desafíos surgirán en este panorama de desgaste logístico y estratégico? La respuesta comienza a dibujarse en los campos de batalla más disputados. La región de Kursk, una zona estratégica en la frontera entre Rusia y Ucrania, ha emergido como un epicentro de batallas constantes, marcando un nuevo punto álgido en el conflicto. Con su proximidad a importantes corredores logísticos y su simbolismo histórico, Kursk se ha convertido en un territorio disputado donde ambos bandos buscan consolidar su posición a cualquier costo. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han lanzado ofensivas intensivas en esta región, utilizando artillería pesada, tanques y un despliegue significativo de infantería. Estas operaciones han resultado en avances limitados, pero han infligido daños devastadores tanto a las fuerzas ucranianas como a las comunidades locales. Según un informe reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra, estas tácticas reflejan la intención del Kremlin de mantener la presión en múltiples frentes mientras busca desviar la atención de otras áreas críticas como Bakhmut. Sin embargo, Ucrania no ha permanecido pasiva. Las fuerzas ucranianas, apoyadas por inteligencia occidental y nuevas tecnologías militares, han respondido con contraataques efectivos. Uno de los puntos clave ha sido el uso de drones para identificar y neutralizar objetivos estratégicos rusos, desde líneas de suministro hasta concentraciones de tropas. Estas operaciones han ralentizado los avances rusos y han permitido a Ucrania recuperar pequeños pero significativos territorios en la región. El impacto en la población civil de Kursk ha sido devastador. Los residentes locales enfrentan bombardeos constantes, cortes de electricidad y acceso limitado a bienes esenciales. Las imágenes de edificios destruidos y refugios improvisados muestran la magnitud de la crisis humanitaria en la zona. Organizaciones como Cruz Roja Internacional han denunciado que la situación empeora diariamente, con miles de personas desplazadas en busca de seguridad. Más allá de los combates, la importancia estratégica de Kursk radica en su proximidad a infraestructuras clave, como ferrocarriles y carreteras que conectan las líneas de suministro rusas hacia el este. Controlar esta región permitiría a Rusia consolidar su logística, mientras que para Ucrania, la resistencia en Kursk es fundamental para mantener la presión y evitar un colapso en otros frentes. A medida que el conflicto en Kursk se intensifica, la pregunta central es: ¿puede Ucrania resistir la ofensiva rusa y mantener su posición en esta región crítica? La respuesta dependerá de la capacidad de ambos bandos para adaptarse a un campo de batalla en constante evolución, mientras el resto del conflicto sigue escalando hacia nuevas dimensiones. Esta dinámica llevará inevitablemente a un análisis más profundo de las tensiones nucleares y los riesgos asociados a las infraestructuras cercanas, un tema que no puede ser ignorado en las próximas discusiones. La presión sobre las centrales nucleares ucranianas. El conflicto ha alcanzado un nivel de riesgo que pocos imaginaban: la amenaza constante a la seguridad nuclear.
Ucrania, hogar de varias centrales nucleares, se encuentra en una posición extremadamente vulnerable. Estas instalaciones, que generan una proporción significativa de la energía del país, se han convertido en objetivos estratégicos de la guerra, poniendo en peligro no solo a Ucrania, sino también a toda Europa. La central de Zaporilla, la más grande de Europa, se encuentra en el epicentro de estas tensiones. Desde que las fuerzas rusas tomaron el control de esta planta en los primeros meses del conflicto, la instalación ha sido escenario de bombardeos, cortes de suministro eléctrico y evacuaciones forzadas del personal. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, estas acciones representan un peligro sin precedentes para la seguridad nuclear mundial. Uno de los mayores riesgos es la interrupción del sistema de enfriamiento de los reactores, que depende de un suministro constante de electricidad. Los ataques a las infraestructuras eléctricas cercanas han dejado la planta operando en múltiples ocasiones con generadores de emergencia. La IAEA ha advertido que estos generadores no están diseñados para funcionar de manera prolongada, lo que podría desencadenar una crisis similar al desastre de Chernóbil. Además, las centrales nucleares ucranianas han sido utilizadas como herramientas de presión por parte de Rusia. Según el director general de la IAEA, Rafael Grossi, el control ruso sobre Zaporilla busca desestabilizar al gobierno ucraniano y aumentar la incertidumbre en Europa. Las imágenes de reactores rodeados por militares y bombardeos en áreas adyacentes han generado preocupación internacional, especialmente entre los países vecinos. Por su parte, Ucrania ha solicitado apoyo internacional para garantizar la seguridad de sus instalaciones nucleares. Las misiones de inspección de la IAEA han logrado establecer ciertas medidas de seguridad, pero estas son insuficientes para evitar una catástrofe si los ataques continúan. Además, el traslado de combustible nuclear usado y el mantenimiento de los reactores han sido severamente limitados por la ocupación rusa. Mientras la presión sobre las centrales nucleares persiste, el conflicto plantea una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si uno de estos ataques resultara en un accidente nuclear? El impacto no se limitaría a Ucrania, sino que afectaría a toda Europa y posiblemente más allá. Este escenario refuerza la urgencia de resolver el conflicto antes de que se cruce un umbral del que no haya retorno. La economía rusa al borde del precipicio. La guerra no solo ha cobrado un alto costo humano, sino que también ha llevado a la economía rusa a una situación crítica. Las sanciones internacionales han asfixiado sectores clave, y el Kremlin ha implementado medidas desesperadas para mantener a flote la economía. Recientemente, Vladimir Putin lanzó una guía para que las empresas rusas eludan las sanciones occidentales, promoviendo el trueque como alternativa. Por ejemplo, Astarta Agrotrading ha establecido acuerdos con empresas de Pakistán para intercambiar garbanzos por arroz y mandarinas. Sin embargo, estas soluciones no abordan los problemas estructurales más profundos. La inflación ha alcanzado niveles alarmantes, con aumentos del 25% en productos básicos como la mantequilla, algunas carnes y cebollas en comparación con el año anterior. Esta situación ha llevado a supermercados a almacenar la mantequilla en armarios cerrados para evitar robos. El Banco Central de Rusia ha respondido aumentando la tasa de interés clave al 21% en un intento por frenar la inflación. No obstante, la economía sigue bajo presión debido a la escasez de mano de obra y la alta inversión en la industria militar. Aunque las exportaciones de energía han proporcionado cierto alivio, los desafíos estructurales, como una población envejecida y la emigración de jóvenes profesionales, plantean serias dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, la economía rusa enfrenta un futuro incierto. Las medidas actuales parecen ser paliativos temporales que no abordan las raíces de la crisis. La combinación de sanciones, inflación y problemas demográficos podría llevar a una recesión prolongada. La pregunta que surge es, ¿cómo afectará esta situación a la posición de Rusia en el escenario internacional? La respuesta podría redefinir las alianzas y equilibrios de poder en los próximos años. Mientras tanto, en el frente interno, la sociedad rusa muestra signos de creciente descontento. Las protestas, aunque reprimidas, reflejan una población cansada de las dificultades económicas y la falta de perspectivas. Este malestar social podría convertirse en un factor determinante en la estabilidad política del país. A medida que la economía se tambalea y la sociedad se inquieta, el Kremlin enfrenta desafíos tanto internos como externos.
La capacidad de Rusia para navegar esta tormenta dependerá de su habilidad para adaptarse y encontrar soluciones sostenibles. Sin embargo, el tiempo corre, y las decisiones tomadas en los próximos meses serán cruciales para el futuro del país. En este complejo escenario, la atención se centra en las estrategias que adoptará el Kremlin para mitigar los efectos de las sanciones y revitalizar la economía. La eficacia de estas medidas determinará no solo el bienestar de la población rusa, sino también la posición de Rusia en el orden mundial. Con la economía al borde del colapso y una sociedad cada vez más impaciente, el liderazgo ruso se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tome ahora tendrán repercusiones profundas y duraderas, tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, el mundo observa con atención, consciente de que los acontecimientos en Rusia tendrán implicaciones globales. La interconexión de las economías y las alianzas políticas significa que ningún país es una isla, y las ondas de choque de la crisis rusa podrían sentirse en todo el planeta. En resumen, la economía rusa enfrenta desafíos sin precedentes que requieren soluciones innovadoras y audaces. La capacidad del Kremlin para responder eficazmente determinará el futuro de Rusia y su papel en el escenario internacional. Con la economía rusa al borde del colapso y una sociedad cada vez más impaciente, el liderazgo del país se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tome ahora tendrán repercusiones profundas y duraderas, tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, el mundo observa con atención, consciente de que los acontecimientos en Rusia tendrán implicaciones globales. La interconexión de las economías y las alianzas políticas significa que ningún país es una isla, y las ondas de choque de la crisis rusa podrían sentirse en todo el planeta. En resumen, la economía rusa enfrenta desafíos sin precedentes que requieren soluciones innovadoras y audaces. La capacidad del Kremlin para responder eficazmente determinará el futuro de Rusia y su papel en el escenario internacional. Con la economía rusa al borde del colapso y una sociedad cada vez más impaciente, el liderazgo del país se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tome ahora tendrán repercusiones profundas y duraderas, tanto a nivel nacional como internacional. Las consecuencias sociales de un conflicto global. Las guerras no solo transforman fronteras, también dejan cicatrices profundas en las sociedades que las padecen. Este conflicto no es la excepción, y sus efectos sociales ya se sienten en varios niveles. Millones de personas han sido desplazadas, creando una de las crisis de refugiados más grandes en la historia reciente. Polonia, Rumanía y otros países vecinos han recibido a millones de ucranianos, enfrentándose a desafíos logísticos y económicos para atender sus necesidades básicas. La infraestructura civil, desde hospitales hasta escuelas, ha sufrido daños irreparables en las zonas más afectadas. En ciudades como Mariupol, los habitantes se enfrentan a condiciones de vida extremas, sin acceso constante a agua potable, electricidad o atención médica. Las imágenes de edificios en ruinas y colas para recibir alimentos muestran la magnitud del impacto en la población civil. Sin embargo, el costo social no se limita a los países directamente involucrados en el conflicto. En Europa, la llegada masiva de refugiados ha generado tensiones políticas, con partidos nacionalistas ganando terreno al promover narrativas anti-inmigración. Por otro lado, el aumento en los precios de los alimentos y la energía ha afectado especialmente a las familias más vulnerables, intensificando las desigualdades sociales. En Rusia, el impacto también es evidente. La censura mediática y la propaganda oficial no han podido ocultar del todo las consecuencias del conflicto en la vida cotidiana. Las sanciones económicas han provocado el cierre de empresas y un aumento en el desempleo, mientras que las bajas humanas en el frente han dejado vacíos irreemplazables en comunidades enteras. A pesar de todo, la solidaridad internacional ha sido un rayo de esperanza. Organizaciones humanitarias han redoblado sus esfuerzos, proporcionando refugio, alimentos y atención médica a quienes más lo necesitan. Iniciativas locales, como la acogida de refugiados en hogares europeos, han demostrado el poder de la acción comunitaria frente a la adversidad. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo se reconstruyen las vidas destrozadas por un conflicto de esta magnitud? La respuesta no será sencilla, pero lo que es claro es que las secuelas sociales de esta guerra moldearán el futuro de generaciones enteras. Mientras tanto, el mundo enfrenta un nuevo desafío:
cómo mantener la estabilidad en un entorno de cambios constantes y profundas fracturas sociales. Las secuelas de un conflicto como este no terminan con el cese de las hostilidades. La reconstrucción de un país devastado requiere mucho más que recursos económicos. Implica una coordinación internacional sin precedentes y el compromiso de múltiples sectores. Ucrania, un país que alguna vez fue un núcleo industrial y agrícola de Europa, ahora enfrenta el titánico reto de levantarse de entre los escombros. Las imágenes de fábricas destruidas, carreteras bloqueadas por escombros y puentes colapsados son un recordatorio constante de la magnitud del trabajo que queda por hacer. Según estimaciones preliminares del Banco Mundial, el costo de la reconstrucción podría superar los $600.000 millones, una cifra que sigue creciendo a medida que la guerra se prolonga. En este contexto, la comunidad internacional ha comenzado a movilizarse. Estados Unidos, la Unión Europea y varias organizaciones globales han prometido fondos significativos para la reconstrucción. Sin embargo, las promesas deben convertirse en acciones concretas. La prioridad será reconstruir la infraestructura crítica, como plantas de energía, redes de transporte y sistemas de salud. Pero más allá de los ladrillos y el cemento, también será esencial restaurar la confianza de las personas en sus instituciones y fomentar un espíritu de resiliencia. Un aspecto crucial será la participación activa de la diáspora ucraniana, que se ha convertido en una fuerza vital en la movilización de recursos y la creación de redes internacionales. Comunidades ucranianas en el extranjero están organizando campañas de recaudación, enviando suministros y, lo más importante, manteniendo vivo el vínculo cultural y nacional con su tierra natal. Sin embargo, los desafíos son inmensos. La corrupción, que ha sido un problema histórico en Ucrania, podría convertirse en un obstáculo significativo para la distribución equitativa de los recursos. Además, las tensiones entre las naciones aliadas sobre cómo y dónde asignar los fondos podrían ralentizar el proceso. Será imprescindible un sistema transparente de gestión de recursos que no solo garantice la eficiencia, sino también la confianza de los donantes internacionales. A medida que Ucrania comienza este largo camino hacia la recuperación, surgen preguntas fundamentales. ¿Cómo asegurarse de que las lecciones de esta guerra impulsen un futuro más estable? ¿Qué papel jugarán las nuevas generaciones, tanto dentro como fuera del país, en esta reconstrucción? Mientras tanto, el mundo observa con atención, sabiendo que la reconstrucción de Ucrania será un modelo para futuras crisis globales. La reconstrucción no solo es una tarea práctica, sino un acto de esperanza. En las ciudades en ruinas, como Bakhmut y Mariupol, los primeros pasos hacia la recuperación serán fundamentales no solo para Ucrania, sino para redefinir el papel de la cooperación global en un mundo cada vez más interconectado. Al tiempo que las naciones unen esfuerzos para sanar las heridas de esta guerra, otra cuestión emerge. ¿Será posible evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse? Los crímenes cometidos durante este conflicto han dejado cicatrices imborrables y han generado un clamor global por justicia. Las imágenes de zonas devastadas y masacres civiles han conmocionado al mundo, llevando a múltiples organizaciones internacionales a exigir que los responsables rindan cuentas. Pero, ¿cómo garantizar que la justicia prevalezca en medio de intereses políticos y tensiones diplomáticas? El papel del Tribunal Penal Internacional ha cobrado una relevancia sin precedentes. Desde el inicio del conflicto, este organismo ha documentado más de 500 posibles crímenes de guerra, incluidas ejecuciones extrajudiciales y el uso indiscriminado de armamento contra la población civil. Las pruebas recopiladas por expertos incluyen fotografías satelitales, testimonios de sobrevivientes y análisis forenses en lugares como Bucha y Mariupol. Sin embargo, llevar a juicio a los responsables no será tarea sencilla. Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, posee un veto que puede bloquear resoluciones clave. Además, muchos líderes y comandantes implicados están protegidos por sus gobiernos, lo que dificulta su extradición a tribunales internacionales. A pesar de estos desafíos, los esfuerzos por lograr justicia continúan. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han jugado un papel crucial en la recopilación de evidencia y en la presión hacia los gobiernos para que actúen. Mientras tanto, naciones aliadas a Ucrania han iniciado juicios independientes para perseguir a quienes sean capturados en su territorio.
estableciendo un precedente importante en la lucha contra la impunidad. La justicia no solo es necesaria para las víctimas, sino también para establecer un precedente que desincentive futuros crímenes de guerra. Pero este camino también plantea preguntas difíciles. ¿Cómo equilibrar la necesidad de justicia con la búsqueda de paz y reconciliación? ¿Es posible llevar a juicio a los responsables sin profundizar las divisiones políticas entre las potencias mundiales? Este capítulo del conflicto no solo se centrará en juzgar el pasado, sino en establecer un marco que proteja a las generaciones futuras de atrocidades similares. A medida que se desarrolla esta carrera por la justicia, el mundo sigue dividido, pero unido en el deseo de que la humanidad aprenda de sus errores y encuentre un camino hacia un futuro más equitativo y pacífico. La búsqueda de una paz duradera. Tras años de conflicto y una devastación que ha alcanzado niveles históricos, la pregunta más urgente es, ¿cómo alcanzar una paz que no sea efímera? La paz, en este caso, no solo significa el cese de hostilidades, sino también el establecimiento de condiciones que prevengan futuros conflictos y fomenten la estabilidad en la región. El diálogo entre las partes involucradas ha comenzado, aunque con muchas tensiones en el camino. Estambul, un lugar simbólico para las negociaciones internacionales, ha servido como punto de encuentro para delegados de Ucrania y Rusia, mediados por Turquía y la Organización de las Naciones Unidas. Las imágenes de delegados en intensas discusiones y mapas estratégicos sobre la mesa simbolizan la complejidad de estas conversaciones. El proceso no es fácil, y las demandas de ambos lados son difíciles de conciliar. Ucrania exige la restitución completa de sus territorios y garantías de seguridad para evitar futuras invasiones. Por su parte, Rusia busca mantener su influencia en regiones estratégicas y aliviar las sanciones internacionales que han golpeado duramente su economía. En medio de estas demandas, los aliados occidentales de Ucrania también juegan un papel crítico, presionando para que cualquier acuerdo refleje los principios de soberanía e integridad territorial. Pero la paz no es solo una cuestión de acuerdos políticos. En las regiones más afectadas por el conflicto, como Donetsk y Lugansk, la reconciliación entre las comunidades será un desafío monumental. La desmilitarización de las áreas ocupadas, el retorno de desplazados y la reconstrucción de la infraestructura social serán esenciales para restablecer la normalidad. Sin embargo, el resentimiento acumulado y las diferencias ideológicas hacen que este proceso sea extremadamente frágil. Mientras tanto, los organismos internacionales están diseñando planes para garantizar que la paz sea sostenible. La propuesta de una misión de mantenimiento de la paz liderada por Naciones Unidas incluye la supervisión del alto el fuego y la organización de elecciones transparentes en las regiones en disputa. Además, los esfuerzos por incluir programas educativos que promuevan la reconciliación y la tolerancia son fundamentales para evitar la transmisión del odio a las nuevas generaciones. La pregunta que muchos se hacen es, ¿puede realmente lograrse una paz duradera en un escenario tan polarizado? Aunque el camino es incierto, las señales de progreso, como la reciente liberación de prisioneros y los intercambios humanitarios, ofrecen un rayo de esperanza. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la voluntad política y de la capacidad de la comunidad internacional para mantenerse firme en su apoyo. Este momento marca un punto crucial en la historia del conflicto. Las decisiones tomadas ahora no solo determinarán el futuro de Ucrania, sino también el equilibrio de poder global y el precedente para la resolución de conflictos en otras regiones del mundo. ¿Será esta la oportunidad para un nuevo capítulo de cooperación internacional? ¿O, por el contrario, nos enfrentaremos a un ciclo interminable de tensiones? Mientras tanto, el mundo observa expectante, consciente de que la paz no es el final, sino el principio de un desafío aún mayor.